Dios te bendiga. En esta hermosa tarde, hoy quiero hablarte del propósito divino de Dios para nuestra vida. Para eso vamos a entrar a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice así: porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Hoy quiero hablarte, amigo y amiga que me escucha, que todos nosotros en este mundo tenemos un propósito y que el fin de nuestra vida, el propósito de nuestra vida y servir a Dios no solamente no ir al infierno y ganarnos la vida eterna, sino que venimos aquí con un propósito. Cada uno de nosotros tenemos una misión encomendada, ¿verdad?, para nuestra vida, lo cual Dios quiere que encontremos y desarrollemos ese propósito. En el libro de Job, capítulo 42, versículo 2, Job le decía a Dios: yo sé bien que tú lo puedes todo, que no es posible frustrar ninguno de tus planes. Dios, cuando tiene un propósito o un plan para cada uno de nosotros, ese plan jamás va a ser frustrado. La cuestión es que es nuestro trabajo encontrar nuestro propósito. Tú sabes que el enemigo de las almas siempre va a tratar de estorbar ese propósito, ese plan, frustrarlo, pero él no tiene la autoridad de frustrar esos planes. Él no tiene la autoridad de quitar esos planes. Él puede atrasar esos planes, él puede no frustrarlos, sino atrasar la bendición, atrasar los planes de Dios, pero últimamente se va a cumplir el propósito que Dios tiene para cada persona si nosotros llegamos a encontrar nuestro propósito. Algunas personas piensan que estar llenos, ¿verdad?, y la felicidad que tenemos se encuentra en las cosas materiales. Piensan: cuando yo tenga una esposa, yo voy a ser feliz. Cuando yo tenga hijos, voy a ser feliz. Cuando yo tenga el trabajo de mis sueños, yo voy a ser feliz. Etcétera, etcétera, etcétera. Y un largo fin de etcéteras, ¿verdad? Pero hoy quiero decirte, amigo y amiga que me escucha, que esas cosas pueden traer felicidad temporaria a nuestra vida, pero no nos completa. Dios es el único que puede completar a una persona. La felicidad proviene de Él. Cuando nosotros encontremos esa felicidad, cuando encontremos a Dios, nos vamos a sentir plenos, llenos, completos. Ustedes han visto a veces que tenemos ciertas cosas en la vida, cuando andamos en nuestros pecados, cuando no conocemos a Dios, ¿verdad? Y como que nos falta algo. A veces sentimos que nos falta algo. A veces podemos estar sonrientes, pero todavía no nos sentimos completamente plenos. Siempre nos está faltando algo, ¿verdad? Pero ese algo es Dios. Ese algo es Dios. Todo ser humano en este mundo necesita a Dios para ser feliz. Todos. No hay ni un solo que no necesita a Dios. Lo que pasa es que el enemigo mantiene cegada a muchas personas para esta realidad, ¿verdad?, y esta verdad. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 21, Pedro dice: para esto fueron llamados, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. Ese es el propósito de Dios que tiene para nosotros, que sigamos en los pasos de Jesucristo, que vivamos como Él vivió, ¿verdad? El propósito de Dios es que lleguemos a la santidad. Que, como dice la palabra, la vida no, que el cuerpo solamente es la ropa, que la vida, ahí está el tesoro, en la vida, y la vida es Cristo. Nuestra vida se encuentra en Cristo, nuestra felicidad se encuentra en Cristo. Cuando lo encontramos a Él, cuando tenemos ese encuentro con Él, es allí donde vamos a estar completamente completos. Cuando empecemos a andar como Él anduvo, ¿verdad?, vamos a ser felices. Dicho antes, el propósito divino de Dios es que llegamos al arrepentimiento, ¿verdad? Que cuando nacemos, que Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 7, dice: Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Leamos el 8. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien le da a ustedes su Espíritu Santo. Entonces, todas estas cosas que yo le estoy diciendo, no las estoy diciendo por mi boca, sino que es la palabra de Dios. Mucha gente se ofende, ¿verdad?, porque uno les quiere instruir, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Y pues es bien importante que sepamos estas cosas,
Dios quiere que lleguemos a saber estas cosas. Dios quiere que estemos conscientes de lo que Él quiere de nosotros. Y si Dios nos está enseñando estas cosas, debemos de sentirnos felices de eso. ¿Ves? Él quiere que seamos vasijas de misericordia, que seamos vasijas de gracia. ¿Ves? Él es el que nos da su misericordia a nosotros, el que nos provee su gracia para que lleguemos a tener la vida eterna con Él, que lleguemos a esa reconciliación y esa relación con Él que Él quiere con nosotros, porque Él desea esa relación con nosotros. Que antes de llegar a este propósito, solamente seríamos esclavos del pecado, esclavos del diablo, como quien dice. Lo que pasa es que la gente no quiere reconocer eso. Pero como siempre le digo, aquí hay dos caminos, o es Dios o es el pecado. ¿Ves? A mí no me gustaría, ¿verdad? Cuando yo he pasado muchas pruebas en mi vida, siempre al principio de mi caminar con Jesucristo, yo me quejaba mucho por las pruebas que Dios estaba poniendo en mi vida, porque esas pruebas Dios las estaba utilizando para llegar a mi propósito, y yo pues, me quejaba a toda costa. Pero si no sucedía eso, si no hubiera pasado yo por esas pruebas, yo me hubiera quedado igual y hubiera seguido en mis pecados, hubiera seguido muerta en mis pecados, hubiera seguido cayendo en eso. Yo siempre le decía al Señor, Señor, yo no quiero ser hija del diablo, ni hacer lo que a Él le agrada, ni vivir en pecado. Yo quiero ser tu hija, yo quiero que tú seas mi padre. Yo quiero vivir una vida en arrepentimiento, una vida esforzada, como quien dice, ¿me entiendes? Para el propósito divino de Dios, que eso es lo que queremos todos nosotros. Venir a Dios con ese corazón dispuesto, un corazón arrepentido, un corazón que verdaderamente quiere obedecerle, ¿verdad? Esa es la palabra, que todo el que le obedece es el que le ama. ¿Ve? Es una decisión que debemos de tomar, es un estilo de vida. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9, dice, pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Vamos al versículo 10. Él murió por nosotros para que en la vida o en la muerte vivamos junto con Él. Por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Dios no quiere que nosotros nos perdamos. Dios no se deleita en eso. Dios es misericordioso, amoroso. Pero Él sabe que nosotros tenemos esas habilidades, porque si no pudiéramos llegar a la santificación, si no pudiéramos llegar al arrepentimiento, entonces ¿para qué Él nos va a pedir que nos esforcemos? Entonces ¿para qué Él nos va a pedir que nos arrepintamos? Él sabe que porque nos está pidiendo eso es porque podemos hacerlo. Lo que pasa es que a veces nuestra carne no quiere, se rehúsa a toda costa de eso y decimos, no puedo. Pero aquí todo el mundo está habilitado para poder hacer esto. Lo que pasa es que la carne no quiere. La carne no quiere dejarse moldear. La carne no quiere sufrir, porque dice la palabra que seremos parte del sufrimiento de Jesucristo. Somos vasijas de gloria y de misericordia. El Señor necesita crear un testimonio en nuestra vida. El Señor necesita moldear nuestra vida. Es necesario. Es necesario. Dios cuando azota a un hijo o lo pone a prueba, no es porque Él no nos quiera, porque no nos ame, porque quiera vernos miserables. Eso no es así. Sino que el propósito de Él siempre va a ser bueno. Él quiere un futuro de bien para nosotros. Es necesario porque nosotros no vivimos aquí. Hay muchos seres de maldad allá afuera. Hay espíritus de maldad allá afuera que luchan contra nosotros. Esa es la lucha que tenemos diariamente. El Señor necesita hacernos fuertes. Él necesita hacernos valientes. Esto es para valientes. No hay que vivir, no hay que pensar y sentirnos así con esa cobardía, ¿ve? Sino que enfrentar lo que Dios quiere que enfrentemos para llegar a su propósito. Sabiendo que todo va a obrar para bien. Es una obra que va a llegar a una obra de bien. Uno va a ser una vasija que pueda hablarles a otro, dar un ejemplo. Dios quiere que demos testimonio, que demos un ejemplo de lo que Él está haciendo en nuestra vida. De que podamos ser admirados. Si tú eres mujer, dice la palabra de Dios, que la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Queremos ser alabados también, porque Dios nos recompensa, ¿verdad? Dios nos ve con alta estima, porque somos sus hijos. ¿Ves? Queremos llegar a esa reconciliación que nos hace
ser hijos de Dios. Mientras tanto, por más que digamos Dios es nuestro Padre, si no llegamos al arrepentimiento, si no nos dejamos moldear y llegar a la santificación, si no sufrimos por amor a Cristo y no tenemos el Espíritu Santo de Dios, no somos hijos de Dios. Esto no es de la boca para afuera, esto es algo espiritual que viene desde adentro, y desde adentro es que el Señor va a trabajar con cada uno de nosotros. Entonces, hermano y hermana que me escucha, hoy te invito a meditar en estas cosas y pensar que todo lo que Dios quiere para nosotros es bueno. Que nos arrepintamos de nuestros pecados y que le digamos a Dios hoy: Señor, yo quiero que tú seas mi Padre y que yo sea tu hija para ti, o tu hijo. Dios te bendiga.